Celestial, te doy gracias porque así como en el Antiguo Testamento estaba la promesa de que vendría Jesús a redimir a su pueblo de sus pecados y cada una de las promesas escritas acerca de él fueron cumplidas. Y en esa promesa también nosotros por gracia podemos ser salvos gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz y gracias a ello podemos tener vida eterna. Gracias por tu amor hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscar las cosas eternas. Habla a nuestras vidas en esta noche para que pongamos en orden nuestras prioridades, para que anhelemos la venida de Cristo como está prometida nuevamente y que estemos viviendo y estemos preparados para ello, Señor. Enséñanos en esta noche cómo poder ser luz para otras personas también. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos reunirnos alrededor de su palabra y leerla y edificar nuestra vida. Y damos gracias a Dios por estos estudios que hemos visto en estos días y que han edificado nuestra vida, y esperamos que puedan transformar nuestra vida en realidad en este tiempo. Y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 10 de Mateo 6, el cual dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y específicamente vamos a ver la primera expresión que dice: venga tu reino. Esta expresión, como sabemos, está en el contexto de la oración que el Señor enseñó a sus discípulos en este pasaje de Mateo 6. Y veíamos en una de estas noches que nos enseñaban que tiene que ver con una de las tres peticiones que tienen que ver con Dios. Una es: santificado sea tu nombre. La otra es: venga tu reino. Y la otra es: hágase tu voluntad. Como les decía, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la petición de venga tu reino. En los evangelios se menciona muchas veces la expresión reino de los cielos o reino de Dios, anunciado tanto por Juan el Bautista, como leemos en Mateo 3, el 1 y 2, en el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta misma expresión la usó muchas veces el Señor Jesús, y al inicio también de su ministerio decía en Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino era el contenido de su mensaje, como nos dice Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y entonces podemos preguntarnos: ¿qué es el reino de Dios? En el evangelio o en los evangelios se refieren al reino como algo futuro. Por ejemplo, cuando dice Mateo 18:3, el Señor Jesús decía y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Algo futuro. O como dice Mateo 19:23, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Algo futuro. Sin embargo, tanto el mensaje de Juan el Bautista como el mensaje de Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 17, 20 y 21 leemos que dice este pasaje: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de los cielos?, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso lo decía el Señor Jesús, o sea, algo futuro, pero también algo que ya se estaba manifestando. Por eso decía que el reino de los cielos se ha acercado. La llegada del Mesías, es decir, del cumplimiento en la persona del Señor Jesús, fue un aviso de que el reino visible se acercaba y se manifestaba a través del mensaje que anunciaba y de las señales que hacía.
Dice Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, que el Señor Jesús decía que esa era su misión, anunciar el evangelio. Cuando le preguntaron los discípulos de Juan, enviados por el mismo Juan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús les respondió, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que el reino de Dios era anunciado por el Señor no solo con palabra, sino también con las señales que hacía. Y podemos nosotros decir ahora, hermanos, que el reino de Dios es aquel reino donde Él gobierna, donde su nombre es bendito y donde se manifiesta su obra redentora, provocando en la vida de la persona que se convierte en un súbdito de Él, provocando en esta persona santidad, en donde la voluntad del Señor es hecha de manera obediente y gozosa. Ese es el reino, ese es el cumplimiento de la voluntad del Señor. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El apóstol describe aquí el resultado que el reino tiene en la persona que vive bajo el señorío del Señor o bajo el señorío de Dios, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces vemos que este es el evangelio del reino. El evangelio del reino que anunció y llevó a cabo el Señor Jesús debe ser una aspiración para nuestro futuro, de llegar a ese reino, de entrar a ese reino. Pero no solo eso, sino que debe ser una realidad en nuestra vida también el día de hoy. Y yo encontré un escrito aquí que lo voy a citar casi textualmente, de un pastor llamado Jorge Imitian, que enumera o expone el objetivo del Evangelio. Y dice, no es meramente la salvación del alma, sino la transformación del hombre a la imagen de Dios. La meta del discípulo de Cristo no es simplemente llegar al cielo, sino llegar a ser como Jesús y vivir como Él aquí en la tierra. Dios no nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos, sino para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como dice Pedro, primera de Pedro 1, 15 y 16. Fuimos llamados no solo a ser hijos de Dios, sino también a ser perfectos como Él. Y perfectos significa completos, maduros, edificados en todos los aspectos de nuestro carácter y conducta. No es suficiente nacer de nuevo, debemos crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. La transformación del individuo a la imagen de Dios es el factor principal para la transformación de las familias y de la sociedad. Ese, según les leía yo esta cita de este pastor, es el objetivo del Evangelio, la transformación de nosotros como persona. Y no solo de nosotros, como oraba el Señor Jesús, sino de aquellos que vendrán a través de la iglesia. Y añade este pastor, el pastor Jorge Imitian, que en términos prácticos esto debería significar familias que viven en paz y en armonía, maridos sabios y amables, esposas sumisas con un carácter amable y apacible, hijos respetuosos y obedientes, muchachos y chicas que lleguen castos y vírgenes al matrimonio, ancianos respetados y venerados por la generación joven, hijos criados en el amor y el temor de Dios, mujeres virtuosas, felices y llenas de buenas obras, discípulos que están aprendiendo a ser humildes, pacientes, amables, generosos, sinceros, honestos. Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus pecados, obedecer, pagar los impuestos. Trabajadores responsables, eficientes, empresarios que aman a sus obreros y consecuentemente usan sus capacidades para ayudar al desarrollo integral de ellos. Hombres y mujeres que manifiestan el carácter de Cristo, aman a su prójimo, ayudan a los necesitados.
Y dice este hermano, si algún hijo de Dios ocupara un cargo importante o secundario, ejercerá esa función con absoluta integridad, honestidad, fidelidad y responsabilidad. Y este hermano también expone que mucho se ha dicho, o se ha mencionado, se ha predicado que la condición para ser salvos es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y por supuesto que Cristo es el único y suficiente Salvador. La Biblia enseña que fuera de Él no hay salvación, como dice Hechos 4:12. Pero ¿cuál es la condición para que un pecador sea salvo? El apóstol Pablo dice en Romanos 10:8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aceptar a Cristo como Señor es reconocerlo como mi dueño, mi amo, mi autoridad absoluta, la autoridad sobre mi vida. Es reconocerlo como Dios y como Señor. Para que Cristo sea mi Salvador, debo reconocerlo como Señor, es decir, como mi autoridad. Es decir, que yo hago lo que Él quiere, yo hago su voluntad. Este es el objetivo del Evangelio, la transformación de uno. Y es la esencia de ese Evangelio del reino de Dios. Reconocer a Cristo como Señor no solo es la condición indispensable para la conversión, sino también la condición necesaria para la formación y transformación de la persona. No solo la salvación, sino la transformación de nuestra vida. En conclusión, hermanos, el reino de Dios y la iglesia no son lo mismo. La iglesia está bajo el reino de Dios, pero no es el reino de Dios, porque vimos que el reino de Dios es aquel señorío donde su voluntad se hace, donde Él gobierna, donde la persona está completamente dispuesta a servirle con gozo. La iglesia está formada por hombres y mujeres que fallamos. Estamos en proceso de perfeccionamiento, pero estamos llamados a continuar con llevar este evangelio del reino a través del mensaje de arrepentimiento y de transformación de las personas, de transformación de las familias, de transformación de la sociedad, mediante la rendición voluntaria de la vida al Señor Jesús y a su verdad. La iglesia debe ser un instrumento para el reino de Dios. La iglesia debe ser un instrumento para el reino de Dios. El reino de Dios se establece parcialmente en el presente. Sin embargo, se consumará al final de la edad o al final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez. Como dice segunda de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso debemos continuar, hermanos, con la petición, venga tu reino. Mientras exista, como dice el documento guía de esta reflexión, mientras exista un solo súbdito que deba ser introducido en este reino. Que el Señor nos ayude como seguidores de Él y que nos ayude como iglesia a seguir anunciando el Evangelio del reino del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Maestro, te doy muchas gracias por la palabra que nos ha sido impartida en esta noche. Gracias por hablarnos a través de las escrituras y de cada uno de tus siervos. Te pido en esta noche que tu voluntad pueda ser hecha en nuestras vidas, que sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Que también tu voluntad se haga en nuestras familias, que podamos dirigirnos de acuerdo a lo que tú deseas como familia de nosotros. Que tu voluntad pueda ser hecha en nuestras comunidades. Ayúdanos a poder ser la sal y la luz en los lugares en los que tú nos has colocado. Que a través de la iglesia tu voluntad pueda ser hecha para transformar esta nación, Señor. Que el decir venga tu reino no solamente sea algo religioso, sino que sea un clamor, porque en verdad anhelamos tu venida y queremos que tu voluntad sea hecha en todo lugar, Padre. Que el Espíritu Santo tome lugar en cada hogar de las personas de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.